así que les aviso, están siendo grabados. Así que pueden acceder a todos los gags que quieran, si quieren salir por internet con sus niños paseando por detrás, bienvenidos, estamos todos en teletrabajo. No, le aviso que esta conferencia la dejamos grabada de respaldo para eventualmente hacer alguna otra presentación, o si alguno después quisiera colgar o se cae, después puedo facilitar esta grabación hacia Working Place para que puedan acceder a ella de forma remota. Así que eso, dicho lo anterior, vamos a comenzar con el webinar. Antes, para conocerlo un poco, ¿a qué se dedican ustedes? Nicolás. Bueno, yo soy estudiante, estudio ingeniería en ¿Ya? administración, trabajo también, trabajo de garzón, trabajo en la Universidad Católica de asistente administrativo y deportista, y además también me gustan los emprendimientos. He desarrollado varios igual. Perfecto. ¿Has trabajado alguna vez con la plataforma Power BI? ¿La había escuchado? Sí, actualmente me están haciendo clases por este medio. Ya, perfecto. ¿Yasna? Perfecto. Ok. ¿Aló? Ahora sí, Yasna. Ahora te Sí, escucho. perdón, es que no encontraba el micrófono. Soy ingeniero comercial, ¿ya? Y la verdad es que he escuchado sobre Power BI, pero la verdad es que no lo conozco a fondo, así que me interesa bastante conocerla más allá. Perfecto. Bueno, espero que ir aclarando algunas dudas. Bueno, les comento un poco de mí. Yo voy a apagar mi cámara para no afectar la latencia de la reunión, así que solamente ustedes deberían estar viendo la presentación en PowerPoint. La están mirando, ¿cierto? Si quieren me escriben en el chat o me hablan, no hay ningún problema. ¿Ven la presentación? ¿Se ve? Sí, no, se ve súper bien. Ya, perfecto. Entonces vamos con la presentación. Bueno, mi nombre es Walter Calcaño, yo soy de profesión contador, ya estudié en la Universidad del Biobío ¿por qué me metí ya en el área de datos? Porque, bueno, me divorcié de la contabilidad hace bastante tiempo, porque efectivamente al trabajar en contabilidad tú le empiezas a dar soporte a la toma de decisiones, principalmente de administración, de gerencia, etcétera. Y llega un punto en que los sistemas con los cuales tú trabajas ya te limitan y no te puedes expresar un poco más y tienes que empezar necesariamente a introducirte un poco más en el manejo de datos para tomar decisiones, que ese era el fundamento de la contabilidad en ese instante. Bueno, yo me divorcié de la contabilidad hace varios años ya y luego de eso me fui a estudiar a la Universidad de Chicago, donde me perfeccioné en Business and Economics. Y principalmente ahí lo que vimos fue teoría de juegos, ¿ya? Y teoría de juegos que era como fundamentos para la toma de decisiones, ¿ok? Eso fue una experiencia bien interesante, lo cual derivó en que en mi vida personal ya me he dedicado a la analítica de negocios, a la analítica de datos, fundando la empresa y negocios, que es con la cual nosotros prestamos servicios de Business Analytics en diversas corporaciones, ya sea en empresas de gran envergadura, mediana y pequeña. Y también desde hace un año nos hemos dedicado a capacitar, ¿ya? Que esa es como no es, les voy a confesar que en realidad no es un negocio que sea muy lucrativo, donde pueda poder decir ya voy a vivir de la capacitación, no. Lo hacemos principalmente porque entendemos que a través de la capacitación nosotros podemos entregar el mensaje que es el mensaje de la transformación digital. Ya tenemos que ser capaces nosotros de ir cambiando nuestro paradigma de tomar decisiones
basado en la guata principalmente y traspasar nuestra toma de decisiones hacia la data, ¿ya? Y tomar decisiones basadas en datos es lo que principalmente está siendo relevante en la actual eh, escenario de la revolución industrial 4.0 o de la cuarta revolución industrial que se está viviendo en este instante. Están integrándose más personas, tenemos Michael, Víctor, Vanessa, bienvenidos. Esto va a quedar grabado, después le envío a Abigail yo el link de la grabación para que ustedes lo puedan ver si es que se perdió en la primera parte. Pero estoy hablando de mí, así que no es tan importante, no se preocupen. El año pasado fui condecorado con el premio Microsoft MVP, que es uno de los profesionales más valiosos. Habemos solamente 3 profesionales en Chile que tenemos esta categoría y somos aproximadamente 2.000 en el mundo. ¿Qué quiere decir este premio? Que solamente se le entregan a profesionales que han hecho aportes a la comunidad técnica. Tuvimos la fortuna de generar efectivamente un par de investigaciones bien interesantes y eso nos valió la condecoración con el premio. Así que algo podemos entender de datos y les digo con humildad, algo no podemos entender porque este tema de mundo de datos va evolucionando día a día y hay muchas cosas que tú puedes saber en este instante y al otro día te vas dando cuenta que falta un mundo todavía por conocer. Entonces, eso poco que sabemos nos gusta compartirlo con ustedes y por eso hacemos estas charlas gratuitas casi siempre con nuestros amigos de Working Place, son un gran partner que tenemos en Concepción y de hecho pensábamos hacer esta charla en Chillán, pero explotó todo esto del coronavirus, así que nada, nos quedamos con las ganas, pero ya estamos haciendo esto por Teams. Bueno, las reglas del webinar son, ustedes me interrumpen en el instante que quieran para ir haciendo consultas, ¿ya? Porque dejar las consultas para el final, eso nunca resulta porque las consultas para el final nunca se hacen. Eso ya nos dice la experiencia y no tengo ningún problema en responder la pregunta que quieran en el instante que estimen conveniente. ¿Cuál es la importancia de los datos? Y acá me gusta partir con esta pregunta cada vez que dicto esta charla. Y me gustaría que ustedes me dijeran, si quieren chateando o por micrófono, si yo preguntara, yo en realidad les hago la pregunta ahora a todos ustedes, ¿cuál es la empanada que más se come en Chile? ¿De pino? Muy bien, Nicolás. La empanada de pino es la empanada que más se come en Chile. Perfecto. Víctor también contestó lo mismo, de pino. O sea, inmediatamente Vanessa también, de pino. ¿Ya? Jan también. Efectivamente, si uno pregunta cuál es la empanada que más se come en Chile, de pino, inmediatamente. Perfecto. Nosotros hacemos esa pregunta con una cierta cantidad de datos que tenemos en nuestra percepción de memoria. ¿Ya? Esos son los datos que nosotros vemos, nos acordamos del último 18, bueno, de cualquier actividad, de los domingos, cuando se va a comprar empanada, cuando se va a comprar de pino. Entonces, siempre tenemos nuestra percepción de que en realidad la empanada que más se compra o más se consume en Chile es la de pino. Y tienen toda la razón, probablemente sea la empanada de pino. Pero ¿qué pasa cuando a esta percepción le incorporamos más datos? Si yo o si tú, Nicolás, quieres sorprender en la casa de algún familiar, no sé, algún conocido que quieras quedar bien y quieres llevar empanada ese día, ¿llevarías solamente empanadas de pino o tratarías de averiguar el gusto individual de cada una de las personas que viven en esa casa? En realidad de pino, porque en realidad, como dice usted, me debería ir a la segura con esta empanada. Perfecto. ¿Qué pasa si realmente quieres conseguir la satisfacción absoluta de todas las personas de esa casa que vas de visita? ¿Sería importante conocer el gusto individual de cada uno de ellos? Sí. Ok. Y probablemente nos encontremos, y ahí lo que estamos haciendo es incorporar más datos a este análisis. Nos vamos a encontrar de que efectivamente dentro de esa casa hay gustos distintos. Efectivamente, como dice Víctor, en la variedad está el gusto. Es decir, dentro de esa casa probablemente haya muchos más gustos y que no solamente sea la empanada de pino. Nos vamos a dar cuenta que existe la empanada de carapacho queso, la empanada de pollo, hay empanadas de choclo con crema, hay empanadas de un cuanto ingrediente no existe. Y para tomar una decisión, y también empanadas para los vegetarianos, bien Ignacio, todo ese tipo de empanadas que son muchas más ingredientes, si nosotros queremos
quedar súper bien en realidad. Imaginemos que voy a la casa de unos amigos porque quiero, o sea, ofrecerle un negocio y quiero que ellos accedan al negocio. Efectivamente voy con los gustos individuales de cada uno de ellos para generar una mejor sensación, es decir, que noten que realmente me preocupé. Si me voy a la segura y llevo empanadas de vino, también voy a quedar bien, pero voy a quedar mucho mejor si llego satisfaciendo los gustos individuales de cada uno de ellos. Y como voy a satisfacer los gustos individuales de cada uno de ellos, evidentemente tengo que esforzarme un poco más y obtener más datos para entender esa relación. Y ahí llegamos a la conclusión de que efectivamente mientras más datos tenemos, mejores decisiones vamos a ir tomando. Esa es la... Y me va a salir la más cara. Bueno, Vanessa, pero se van compensando. Si la de carapacho te hace un poco más cara, pero la, no sé, solamente cebolla te hace un poco más barata. Se puedes compensar. Pero aún así, la decisión va a estar mucho mejor tomada. ¿Por qué? Porque incorporaste más datos al modelo. Entonces, al incorporar más datos al modelo, nos estamos dando cuenta que en realidad no todo el mundo solamente come empanadas de pino, sino que también existen otras variedades de empanadas y que todas esas otras variedades de gustos necesitan más datos para ir satisfaciendo cada uno de esos elementos. ¿Me explico bien? Esa es la importancia de los datos y por qué tenemos que considerarlos nosotros para nuestra toma de decisiones. Hay que entender, y esta es una regla universal en análisis de datos, que para analizar datos, mientras más datos tengas, mucho mejor. Y les voy a demostrar por qué. De hecho, con un tema de contingencia, nosotros en iNegocios hemos estado llevando un informe, que todos ustedes lo pueden acceder, que está en nuestra página web, donde todos los días a las 10 de la mañana, después de que el Ministerio de Salud entrega su reporte y todos los días a las 12 de la noche la, cuando se actualiza la información desde la Organización Mundial de la Salud, nosotros reportamos este informe hacia toda la comunidad que nos visita. Tenemos más de 2.500 visitas a la semana, eso ya estamos full, reventados, no pensé que íbamos a ser tan exitosos. Y esto implica que podemos ir mostrando de distintas formas todos los contagios que hemos tenido, por ejemplo, en la región del Biobío, por cada una de las provincias. La gente de Ñuble me va a perdonar, pero los datos no están como región del Ñuble, así que si quieren ver solamente Ñuble, tienen que seleccionarlo como si antiguamente fueran provincia Ñuble. Pero eso no es un problema a nosotros, porque el Ministerio de Salud todavía los tiene así que pueden culpar a ellos, no a nosotros, ¿ya? Y esto va permitiendo que a medida que vamos incorporando mayor cantidad de datos, más certeras sean las proyecciones que se están realizando. Cuando partió el tema del coronavirus, muchas proyecciones, que nosotros en nuestro cuadro de proyección lo tenemos acá, muchas proyecciones partían mirando una curva exponencial absoluta de desarrollo. Nosotros utilizamos otro modelo de proyección que se llama ARIMA, y este ha sido un poco mucho más certero con respecto a los casos reales que han venido ocurriendo. Si ustedes lo quieren consultar, pueden verlo, pero ahí quiero ser enfático. También hicimos un video con respecto a este tema. Dentro del análisis, todo esto está hecho con Power BI, todo esto, ¿ya? Y está basado en los datos del Ministerio de Salud. Y Nicolás dice que no escucha. ¿Están todos en la misma situación? ¿Me escuchan bien o no? ¿Aló? Ya, ¿Me escuchas, profesor? Ahora sí te escuchamos, Nicolás. Ya, alguien quedó con un micrófono abierto, está haciendo el loop. Ya, perfecto. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que es inteligencia de negocios? Fuera ahí de que le voy a dejar el link de la página porque lo pueden ver. Y con eso quiero ser enfático que mientras más datos tengamos nosotros para tomar decisiones, mucho mejor. Por eso es tan importante lo que se comenta de a mayor cantidad de datos, mejores decisiones vamos a tomar. Y eso es efectivo, porque a mayor cantidad de datos tú disminuyes el riesgo de dispersión de la proyección, ¿ya? Y ahí tiene que ver un poco de temas matemáticos. Los amigos de ingeniería comercial estudian
una disciplina bien interesante que se llama econometría, y la econometría lo que busca es efectivamente tomar varios puntos dispersos en un gráfico y tratar de definir cuál es la función que mejor los interpreta para efectivamente hacer un cuadro de proyección con respecto a esos datos. Y ahí a mayor cantidad de datos que ellos dispongan, mucho más certera va a ser su proyección, ¿ya? Entonces, como la cantidad de datos que vamos a ir utilizando siempre son cada vez mucho más abundantes, de ahí nace el concepto de Big Data, es decir, grandes volúmenes de datos que no son capaces no somos capaces de manejar en las herramientas tradicionales, por ejemplo en Excel. O sea, si no algo no te cabe en Excel porque estás hablando de Big Data inmediatamente, y además tiene una frecuencia de actualización altísima, ¿ya? Por lo tanto, las herramientas tradicionales para manejar esos grandes volúmenes de datos no son las más eficientes, y como pasa en cada una de las cosas nuevas, quienes llevan la delantera en esta área son nuestros queridos amigos de las disciplinas de informática, porque efectivamente ellos tienen formación para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que es la inteligencia de negocio, necesariamente nos vamos a encontrar con que la inteligencia de negocios tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con métodos científicos y tiene que ver efectivamente con la capacidad de nosotros de poder construir este cuadro. Y este cuadro parte con la esencia que se llaman los datos. Ya veníamos hablando de los datos. Los datos tienen la característica de que por sí solos no me sirven para nada y que los datos en sí son muy complejos. Perdón, estaba tomando un vaso de agua porque se me seca la garganta. No, no es que tenga coronavirus, ya, pero es un tema de calor. La data por sí sola no me sirve para nada. Y la data en sí misma es súper complejo. Si lo llevamos a un término práctico, y algunos se han dedicado a incorporar o a buscar datos de texto o de direcciones, probablemente se van a encontrar que en una planilla Excel o en algún repositorio, en algún sistema, en cualquier parte en realidad donde existan datos de direcciones, se van a encontrar que Avenida O'Higgins se, se encuentra escrita de 25 formas distintas. AB.Higgins, AB Libertador Bernardo Higgins, AB Bernardo Higgins, Bernardo Higgins o Higgins, y en sí un montón de otras formas ingeniosas de poder abreviar o no abreviar el nombre de esa calle, y que eso implica una gran complejidad en el momento de tratar de analizar los datos. Cuando queremos analizar esos datos dentro de un sistema y están efectivamente escritos de una forma desordenada, poder ordenarlos es sumamente complejo. Y el trabajo de ordenamiento de datos es una tarea bien complicada y que requiere harta dedicación y harto tiempo. Seguramente los que trabajan en Excel y se han enfrentado a limpiar los datos, seguramente están horas de entretención ahí aplicando todas las fórmulas de limpieza de texto que son izquierda, derecha, sí, hallar, encontrar, find, etcétera, hasta que les queda una estructura de datos un poco más ordenada y recién pueden empezar a analizar. Y el análisis generalmente termina en la siguiente etapa que se llama información. ¿Pero qué es la información en sí misma? La información no es nada más que poner datos en contexto. Y acá quiero ser un poquito enfático en que los datos se tienen que contextualizar. Y cuando yo contextualizo datos, lo único que obtengo es información. Nada más. ¿Ok? Ahora, evidentemente, tomar decisiones con información es mucho mejor que tomar decisiones solamente con un dato. Absolutamente de acuerdo. Pero no lo es todo, porque la información puede estar sesgada y puede provenir de fuentes de datos que no sean muy confiables. ¿Ya? Acuérdense del ejemplo del falso tsunami que hubo hace como 10 años atrás en Concepción. No sé si alguno de ustedes salió arrancando ese día como a las 3 de la mañana. Yo me acuerdo que mucha gente, yo estaba en el cuartel de bomberos en ese instante y llegó mucha gente golpeando afuera si era verdad o no que venía un tsunami y había que salir arrancando. Y efectivamente fue un rumor que se esparció por teléfono, se suponía que de una fuente confiable, que era de alguien de la base naval, y salió todo el mundo arrancando esa vez. No sé si alguien se acuerda o ustedes eran muy jóvenes en realidad, ¿no? Sí, yo igual era un poco más joven. El punto que la fuente, lo que salió fue información, de una fuente no muy confiable, pero era información y al fin y al cabo. Cuando nosotros trabajamos generalmente con Excel o con cualquier otra herramienta de análisis de datos, o sea, herramientas de cálculo o para construir informes, efectivamente vamos a construir informes que pueden estar muy bien contextualizados, pero que no necesariamente provienen de fuentes confiables.
Y al no provenir de fuentes confiables, eso implica que nosotros no tengamos cierta credibilidad con respecto a los datos. La credibilidad es importantísima al momento de nosotros poder fundamentar nuestra toma de decisiones, ¿ok? ¿Cómo podemos entonces estar seguros de que la información que manejamos es real o se ajusta a la realidad o se ajusta a ciertos contextos? Bueno, lo podemos hacer a través de la construcción del conocimiento. Y el conocimiento no es nada más que el contraste de distintas fuentes de información. Es así de sencillo. ¿Quién es o qué disciplina es la que más se dedica a la creación del conocimiento? La minería de datos. Si ustedes han escuchado el concepto data mining o minería de datos, es eso. Es buscar distintas fuentes de información y contrastarlas. Eso es en definitivo, ¿ya? Y la minería de datos probablemente tenga varias aplicaciones comerciales, tenga varias aplicaciones prácticas, pero lo que busca en esencia la minería de datos es quitar el sesgo de la información. Que el sesgo de la información proviene principalmente de la fuente de los orígenes de datos. Como las fuentes de información son distintas, evidentemente tienen orígenes de datos distintas, y yo las estoy contrastando, efectivamente voy obteniendo conocimiento, con mucho menor riesgo de equivocarme en la toma de decisiones y con un mayor control de sesgo, ¿ya? Eso es importantísimo a medida que vamos entrando en el mundo de los datos. Hasta acá, estas tres etapas, la primera, data e información, es lo que se conoce como reporting, ¿ya? Cuando alguien les hable de reporting, lo que se está refiriendo es a esto. Simplemente tomar datos y transformarlo en información. Eso es reporting o reportería. Data mining es lo anterior más la capacidad de contrastar esta fuente de información. Eso es data mining, ¿ok? ¿Y qué es lo que vendría a ser business intelligence o inteligencia de negocio? Esto. La capacidad de detectar patrones en los matrices de conocimiento o de detectar patrones en los datos, ¿ya? Eso es business intelligence. Por ejemplo, no sé si todos están enterados de que cada vez que baja el precio del dólar, ¿qué pasa con el precio del cobre? Cada vez que baja el precio del dólar, ¿qué pasa con el precio del cobre? Tiene una relación inversa, Ignacio. Cuando baja el precio del cobre, sube el precio del dólar. Exacto. Bien, Vanessa. Al revés, si sube el precio del dólar, baja el precio del cobre. ¿Ya? ¿Por qué? No tengo idea. Sí, hay un par de explicaciones. Hay un par de explicaciones. ¿Qué es la mayor cantidad de divisas disponible en el mercado? Lo que hace. Bueno, y los economistas tienen varias otras hipótesis con respecto a la cual fundamentan de que efectivamente sube el precio del cobre, baja el precio del dólar. Baja el precio del cobre, sube el precio del dólar. La relación es inversa, ¿ya? Y tiene que ver porque nuestra economía depende mucho del cobre. Entonces, al haber más cobre, o sea, si el cobre es más caro, la misma cantidad de divisa hace que baje su precio. Es un tema de relación de oferta-demanda. Y ese patrón efectivamente se puede observar, así como estamos observando el patrón de relación precio-cobre, nosotros podemos encontrar patrones de distintos tipos, simplemente observando datos. Y uno de los patrones más comunes, para sacarlo del tema del cobre y del dólar, es el patrón del análisis de ventas de supermercados. Hace varios años atrás, digamos unos 5 o 6, existía, bueno, existe todavía un supermercado en Escocia que fue uno de los pioneros en implementar Business Intelligence. Tiene que ser unos 10 años ya. Sí, porque de que empiezo a decir la charla siempre digo 5 o 6 años, tiene que ser unos 10. Ellos empezaron a analizar el comportamiento de compra de sus clientes y se dieron cuenta de algo en particular en este patrón de comportamiento, que todos los clientes que tenían entre 24 y 35 años, acuérdense bien, 24 y 35 años,
los días viernes, entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche, adivinen qué es lo que más compraban. Alcohol, ¿no? Alcohol, copete, pusieron ahí. Efectivamente, todos pensamos que podrían comprar alcohol, pero no, se dieron cuenta que compraban pañales, ¿ya? Es decir, había mucha gente de entre 24 y 35 años que los días viernes en la tarde compraban pañales. Claro, porque estaban en una... O sea, eso fue lo que los datos indicaron. Y como nosotros tenemos la percepción de que a esa edad, los días viernes, se compra alcohol porque es el momento de celebrar, de que se terminó la semana laboral, entonces, ¿qué es lo que hizo el supermercado para poder aprovechar ese patrón de conducta que vienen en los datos? Es poner el estante de cervezas al lado del estante de los pañales dentro del supermercado. Adivinen cuál fue el resultado. La venta de cerveza se disparó. ¿Ya? Pusieron la cerveza más cara y sin oferta, así de arriesgado, y efectivamente la venta de cerveza se disparó. ¿Por qué? Porque ellos, utilizando Business Intelligence, se dieron cuenta de que encontraron un patrón de comportamiento, y ese patrón de comportamiento servía para tratar de predecir un comportamiento de alguien. Claro, Vanessa, una cosa lleva a la otra, efectivamente. Los tipos compraban pañales, o hombres y mujeres indistintamente compraban los pañales porque tenían que estar con su hijo cuidándolo, pero eso no quitaba que no pudieran tomarse la cerveza en su casa, así que se llevaban la cerveza. No salían, pero igual se tomaban la cerveza. ¿Ya? Eso indicaba o les dio la facilidad de tomar una decisión de negocio muy acertada soportada en inteligencia de negocio. Y eso fue soportado con el análisis de los datos, ¿ya? Nada más que por eso, asociado a un patrón de conducta que nosotros teníamos asumido. Es muy interesante ese ejemplo. Y de ahí derivan casi todos los ejemplos exitosos de inteligencia de negocio. Nosotros hemos hecho análisis en mi negocio de industrias, de empresas en particular, donde nos hemos dado cuenta de que, un ejemplo bien importante, uno de nuestros clientes se enfocaba mucho en uno de sus clientes que era el más demandante, el que le entregaba, le quitaba como el 60% de su tiempo con respecto a recursos, a personal, a estar pendiente de él. Pero nos dimos cuenta que en el análisis de los datos, que ese cliente que le demandaba el 60% del tiempo, le generaba el 25% de los ingresos, porque el otro 75% de los ingresos lo obtenía de otros clientes que generaban otro tipo de estrategia. ¿Qué permitió de ese análisis de inteligencia de negocios que hicimos por sobre las ventas de esa empresa, que ellos redireccionaran su estrategia y efectivamente incorporaran los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de todos sus clientes y no de un cliente en particular? Y que además ese cliente en particular no le reportaba gran parte de los ingresos. A la larga, eso permitió que esta empresa consolidara un poco mejor su posición en el mercado, porque al tener una visión completa de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus clientes, cuál era el mercado que estaba abarcando, pudo darse dos saltos bien interesantes durante el año pasado. Eso fue interesantísimo. Luego tenemos la sabiduría, y la sabiduría es la construcción es entender por qué los patrones se comportan de esa forma. Es decir, si nosotros tuviéramos la respuesta de cuántos pesos va a subir el dólar cada vez que el cobre baje 2 centavos la libra, nos podríamos arriesgar incluso a especular con comprar dólar barato y venderlo más caro. Pero eso es difícil que suceda porque todavía no existe esa fórmula. Es decir, en muchos patrones todavía no existe la sabiduría. Entonces es ahí donde están integrándose muchos científicos de datos a hacer esa investigación. Y están trabajando en ese aspecto, a encontrar los patrones o los algoritmos que interpreten esos patrones de datos. Nicolás, ¿querías decir algo? No. Ah, ya, ok. Yo vi que se levantó la mano ahí, por eso estaba. Bueno, yo le digo levantar la mano porque se me ilumina acá la pantalla cuando se activa un micro. Así que no hay problema, me interrumpe cuando quieren. Los datos y la información la van a encontrar ustedes en los archivos como Excel, como PowerPoint, como Word, como PDF, los que quieran. Los van a encontrar en base de datos y no les tengan miedo a las bases de datos. Las bases de datos son eso, son repositorios de datos, punto. Son bodegas donde hay datos, nada más, ¿ya? Ahora, hay distintos motores de base de datos que
La diferencia entre un motor de base de datos y otro, es decir, estamos hablando de, como si habláramos de marca de base de datos, tenemos MySQL, tenemos SQL Server, tenemos Postgres, tenemos IBM, Database, BData, y así un montón de otros motores de base de datos. Es como hablar de las diferencias de auto, ¿ya? Es decir, la diferencia entre el Ford, el Chery, el Toyota, el Hyundai, el BM, el que quieran, ¿ya? Son diferencias, sí, unos son mejores que otros, pero funcionalmente hacen lo mismo. Tú te subes al auto y te llevan de un lugar a otro, ¿ok? Con sus diferencias, absolutamente, pero los motores de base de datos prácticamente es lo mismo, es como hablar de autos, ¿ya? En esencia, los motores de base de datos lo que tienen ahí son lugares donde se guardan tablas de datos. ¿Conocen ustedes las tablas de datos? Piensen en una planilla Excel. Tienen muchas planillas Excel metidas dentro, ¿ya? Columnas y filas. Esos son los motores de base de datos. ¿Que están relacionadas unas tablas con otras? Sí, están relacionadas. ¿Que yo puedo hacer ciertas consultas sobre la base de datos? También puedo hacer consultas sobre la base de datos. ¿Para qué? Para obtener mayor información para analizar. Esos son, en definitiva, las bases de datos. Esas son las bases de datos y nos vamos a encontrar con dos grandes tipos de bases de datos. Tenemos las bases de datos relacionales, que son estas, todas las que terminan con SQL son relacionales. ¿Por qué? Porque SQL es el acrónimo de un lenguaje de consulta, que es Standard Query Language. Por eso se llama SQL. ¿Ya? Entonces, todas las que digan Postgres SQL, MySQL, SQL Server, todo lo que termine en SQL es relacional. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Y hay bases de datos no relacionales, como MongoDB o como CosmosDB, que lo que hacen es no guardar tablas. Ahí no van a pillar ninguna tabla de datos. Lo que van a pillar son imágenes, van a pillar archivos, van a pillar sonidos, van a pillar documentos guardados como se les ocurra, que están relacionados a través de otros factores que se llaman metadatos, ¿ya? Grandes sistemas corren en bases de datos no relacionales. Y ahí está importantísimo porque muchas consultas Big Data se hacen a bases de datos no estructurados o a datos no estructurados o datos no relacionados, ¿ya? Eh, Facebook corre en una base de datos no relacional, eh, Instagram en no relacional y así un montón de otras aplicaciones. TikTok corre en una no relacional que gran- son capaces de guardar grandes volúmenes de información y no necesariamente son tablas, ¿ok? Entonces ahí le estoy pasando un tremendo dato negocio. Si ustedes quieren ser capaces de, o sea, quieren diferenciarse del resto, aprendan a sacar datos de una base de datos no relacional y luego analizarla para poder vender esa información. Se paga un montón de dinero afuera por eso. Tenemos luego la minería de datos. Y la minería de datos efectivamente es la capacidad de relacionar distintas fuentes de información para obtener patrones de conducta. Y tenemos, por último, la ciencia de datos, que la ciencia de datos parte con la inteligencia de negocio, que es lo que estamos conversando hoy día, de qué es la inteligencia de negocio, y termina con la detección de los algoritmos que interpretan un patrón de conducta o de un patrón de conocimiento. ¿Qué es lo que hace Power BI? Es efectivamente trabajar con estas herramientas y a grandes rasgos les voy a mostrar ahora un videito sobre qué es lo que hace Power BI y cómo hace todo este proceso de cosas lindas que le hable. Oh, se me silenció. Momento. Le voy a echar la culpa a internet. Ahí está. No, Nicolás, no me silencie nada, porque yo necesito seguir escuchando. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Nicolás, no silencie nada, no silencie nada. ¿Qué sale ahí?
explica por qué no me aparece la imagen de ello. Bueno, eso es, demostré en un video mientras preparo la demo que vamos a hacer el día de hoy con respecto a Ya, y Power con BI. esto, Teníamos a María que para estaba... hablar Hola sobre María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Qué bueno. Cualquier cosa nos interrumpe cuando quiera, ¿ya? Con las preguntas que vamos a ir a hacer. Ahora vamos a entrar a la parte demostrativa, porque ya hicimos toda la parte teórica y ahora les voy a mostrar a grandes rasgos cómo funciona el Power BI Desktop, ¿ya? Que ya vimos que era todo el análisis, qué es lo que implica analizar datos y cómo estos se van a realizar. En pocas palabras, Power BI cuando yo lo presento como una herramienta para analizar datos, ¿ya? Que no teníamos o no tenemos anteriormente porque lo que se usa para analizar datos es Excel. Y Excel no es una herramienta para analizar datos. Excel es una herramienta de cálculo, ¿ya? Ahora, lo mejor que tenemos a mano es Excel para analizar datos, sí, sin duda, porque es la... No, no me estoy despidiendo, perdón. Es la herramienta que hay a mano y es la que muchos saben utilizar. Con Power BI, analizar datos tiene que ver con ser capaces de interpretar el comportamiento o encontrar el patrón de conducta de los datos. ¿Qué datos tengo acá? Y esto fue una pequeña importación que hice de una planilla Excel. Tengo dos tipos de datos. Uno, una tabla de ventas, ¿ya? De una empresa en particular, donde está el registro de todas sus ventas. Y por otro lado, tengo la tabla de las zonas geográficas a las cuales pertenece cada uno de las sucursales donde esta empresa vende. ¿Ok? Entonces, el análisis de datos parte simplemente por la capacidad de ir analizando cuáles son los patrones de conducta de, en este caso, datos continuos en función de datos discretos. Estos datos continuos que tengo aquí son las ventas, evidentemente, y los datos discretos que tengo son las distintas dimensiones con las cuales se pueden ir analizando. Tengo las ventas por ciudad, ¿ya? Puedo tener las ventas por fecha y las ventas por cliente. ¿Cuál es la gracia de ir analizando las dimensiones con las cuales se comportan aquí me equivoqué, era cliente, ahí está. Si nosotros somos capaces de tener estas dimensiones y las podemos analizar en conjunto, nosotros podríamos tener perfectamente identificar los patrones de comportamiento de los clientes en estas ciudades en particular. Es decir, yo cada vez que selecciono una ciudad me gustaría saber cuáles son aquellas ciudades que mayormente venden y cuáles son los clientes que efectivamente mayor aportan a ese nivel de venta. Imaginemos que uno de estos clientes o cualquiera me viene a pedir un aumento de crédito. Yo les vendo a 30, 60, 90 días y ellos me vienen a pedir ciertos aumentos de crédito para poder acceder a mejores ventas, etc. Entonces yo necesito analizar si ese cliente me conviene o no para venderla. Es decir, si yo viera acá que dentro de mi mejor cliente, al seleccionarlo, el resto de los datos puede interactuar con respecto a la selección o al análisis que voy realizando cada uno de ellos. Esa es la gracia de Power BI, es decir, yo construyo el informe y después lo hago interactuar. Y es en la interacción donde me va indicando efectivamente cuál es el patrón de conducta de ese cliente en particular. Es decir, acá tengo todas las ventas que hice por cada cliente y al analizarlo,
me va mostrando el comportamiento de conducta. No estoy mirando el chat, así que vi que me viró algo que alguien estaba hablando, así que no hay problema. Suelten su micrófono y lo transmiten, ¿ya? Si yo selecciono una ciudad en particular, efectivamente me va a mostrar cómo esa ciudad se ha ido comportando con las ventas de una forma en el tiempo y cuáles son los clientes que más participan en esa ciudad en particular. Si yo selecciono otra, el resto de las visualizaciones también va a interactuar con respecto a los datos que estoy analizando. Esto, que lo hicimos simplemente con mover 2 campos o 3 campos hacia el lienzo, esto en Excel se hubiesen demorado una tarde entera, ¿ya? Es decir, para calcular las ventas por ciudad hubiesen tenido que hacer la fórmula buscar, sumar puntos y conjunto dentro del campo ciudad y haber vinculado las 2 o 3 filas. Si no tienen una formación buena en Excel no lo hubiesen podido hacer. O hubiesen estado filtrando uno a uno, he visto varias formas de haciéndolo, pero hubiesen tenido que invertir muchísimo tiempo. Obtener las ventas por trimestre ya también hubiese sido un tema un poco más complejo porque tendrían que haber transformado las fechas en días, meses, años, trimestres, etc. Y las ventas por cliente ya eso era un buscar puntos y conjuntos y probablemente hubiesen abierto una hoja nueva para poder hacerlo. Esto, como Power BI, es una herramienta de análisis de datos. Y el análisis de datos no es nada más que la capacidad de tomar tus datos continuos e interpretarlos por datos discretos. Vanessa, ahí me hizo una pregunta, la vamos a mirar. ¿No tiene micrófono, Vanessa? Vi que me llegó un mensaje. Ahí está, Vanessa. Ya, ahora estoy leyendo. Dice, ¿es necesario manejar cierto nivel en Excel para poder aprender Power BI? No, no es necesario tener un nivel en Excel para aprender Power BI. ¿Por qué? Porque Excel es solamente una fuente de datos para Power BI. Tú lo único que tienes que saber para entrar en Power BI es tener claros 2 conceptos, que existen los datos continuos y existen los datos discretos. Y el análisis de datos es tener la capacidad de interpretar datos continuos por discretos. Eso es lo básico que tienes que conocer y el resto te puede ir hacia adelante. ¿Ok? No es necesario saber fórmula de Excel avanzado ni nada por el estilo. Simplemente tienes que saber que existen datos y que los datos se pueden estructurar. ¿Ok? De nada, Vanessa. ¿Qué es lo que más puede hacer Power BI? Fuera de esto, bueno, se pueden hacer varias cosas más. Pero lo principal es darle vida a los datos de esa manera. Es decir, tomamos datos que pueden estar en distintas fuentes de información y por la relación que generan los datos, puedo obtener datos, por ejemplo, esta. Acá tengo una tabla que se llama zona y acá tengo otra tabla que se llama ventas. Son datos que están distintos, ¿ya? Y se relacionan por un campo que se llama ciudad. Si ustedes se quieren hacer esto o emularlo en Excel, hubiesen tenido que hacer un buscar B zona hacia los datos de ventas. Si yo quiero sacar las ventas por zona, simplemente traigo el campo zona, traigo el campo ventas de otra tabla, que es la otra tabla donde están, y ya se relacionan. Y al relacionarlos puedo obtener las ventas por cada una de las zonas geográficas. Si selecciono la zona centro, el resto de las visualizaciones va a interactuar. Es decir, esta es la zona centro, estas son las ventas por cliente en la zona centro y estas son las ventas por la zona durante año y trimestre. ¿Ok? Es decir, cada una de las visualizaciones que voy trayendo hacia el lienzo tiene la capacidad de interactuar una con otra. Y esto me va a permitir responder muchas preguntas de negocio, ¿ya? Cuando tengo que responder preguntas para tomar decisiones, necesito tener los datos a la vista, interactuar con ellos para tomar las mejores decisiones. Esa es la gran ventaja de Power BI. Por eso no es necesario saber Excel, ¿ya? Excel es una herramienta de cálculo potentísima, probablemente la mejor herramienta de cálculo que existe, ¿ok? Pero es cálculo, no es análisis, ¿ya? ¿Podemos llegar al análisis a través del cálculo? Sí, sin duda, pero es un paso más largo para analizar, ¿ya? Esto es una herramienta de análisis y esa es la gran ventaja de Power BI con respecto al objetivo que es analizar, no para calcular, ¿ok? ¿También podemos calcular el Power BI? Sí, pero lo que vamos a calcular lo vamos a hacer simplemente para contextualizar lo que ya tengo. Por ejemplo, si quiero calcular cuánto tiempo se demoran en pagar una factura, donde tengo la fecha de la factura y la fecha de pago, ahí puedo calcularlo. ¿Y cómo lo puedo calcular? A través de unas fórmulas que se llaman DAX, ¿ya? Y acá vamos a poner días de pago igual a la diferencia de fecha. Si se dan cuenta, estas son fórmulas muy parecidas
a Excel, ¿ya? Por lo tanto, esto ya vendría a ser un poquito más avanzado de conocimiento, tampoco es tanto, ¿ya? Y efectivamente nosotros a través de DAX podemos ver cuánto se demoran en pagar. A ver, me está diciendo, sí, porque puse fecha de factura y esto es fecha de pago. Es decir, cuánto demoraron en pagar entre la fecha de factura y la fecha de pago, y me va a indicar efectivamente todos los días que se demoraron en pagar. Entonces el cálculo que yo realizo en Power BI es un cálculo que tiene relación con un nuevo contexto para analizar. Es decir, ya saqué los días de pago, entonces podría sacar una gráfica de días de pago. ¿Ok? Entonces vamos a traer esta visualización que está aquí. Esa no. Por cliente. Y vamos a traer los días de pago que lo acabamos de calcular. Voy a pedir el promedio de días de pago. Y quiero que me muestre. Yo sé que en estos datos mínimos se demoran 30, 90 y me gustaría que me pagaran a 45 días. Ya, ese es mi target. Definido el target o el objetivo, ¿ya? Puedo ir analizando cada uno de los patrones que vimos acá. Es decir, si yo veo la zona centro se demora en 58,58 días en pagar. La zona sur, 56,39. La zona, perdón, 58,56. Y si quiero analizar a un cliente en particular, simplemente selecciono el cliente y me está indicando cuántos son los días promedios de pago que se demora cada uno de los clientes en pagar. Es decir, yo voy generando indicadores distintos y el cálculo lo hice para generar ese indicador. Y seguir ese indicador es la parte clave que tiene que ver con la toma de decisiones. Estos indicadores generalmente se conocen como KPIs, ¿ya? O Key Performance Indicators. Eh, y que muchos amigos de ingeniería industrial, muchos amigos de ingeniería, efectivamente puedes proyectar cuando tendrás liquidez. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo se hacen las proyecciones? Bueno, teniendo claro cuál es el campo que voy a proyectar, ¿ok? Eh, la liquidez tiene que ver con respecto a la fecha de pago versus la fecha de compra, ¿ya? Y los compromisos de pago. Entonces, sí, generalmente uno de los grandes indicadores financieros que se están analizando y los cuales hay mucha gente trabajando es eh, fecha de pago a proveedores, tiempo promedio de pago a proveedores versus tiempo promedio de cobranza a cliente. Y son dos indicadores que la gente financiera le pone ojo constantemente. Es decir, tengo que cobrar a 15 y tengo que pagar a 30. Eso sería el mundo ideal, pero por lo general muchas pymes están cobrando a 60 y están pagando a 30. Y eso genera un desfinanciamiento, un desapalancamiento financiero. ¿Se puede proyectar demanda, Darle? Sí se puede proyectar demanda. ¿Cuál es el modelo de proyección que viene incorporado con Power BI? Es un modelo que se llama ARIMA, ¿ya? Y nosotros, así como lo puede ver en la página que les dejé arriba, que es nuestra página de proyección de, de próximos contagiados con coronavirus basados en los datos anteriores, lo mismo hace ARIMA, ¿ya? Hace la proyección de las ventas, en este caso, o la proyección de demanda, o la proyección del dato que tú quieras, basado en los datos anteriores. Y te va indicando efectivamente cómo se van comportando, ¿ya? No tengo un dataset preparado ahora como para mostrarte la proyección, pero sí se puede. Y puedes ver un ejemplo perfectamente en el link que dejamos en la conversación un poco más arriba, y ahí nosotros en el modelo de proyección de nuevos contagiados en el coronavirus en Chile, eh, se puede proyectar. Para abastecimiento y logística, sí. Simplemente, en abastecimiento y logística siempre buscan dos indicadores grandes, que son el fill rate, el on time o el just on time. Teniendo claro el origen de esos datos, tú puedes proyectar cuál es tu fill rate, cuál es tu disponibilidad de producto, cuál es tu necesidad de mayor incorporación de bodega. Sí, se puede hacer toda la cadena de proyección de esos indicadores. Ahora, vamos a tratar de proyectar algunas cosas. A ver, déjame mirar si puedo improvisar algo rápido.
Si se escuchan las sirenas es porque, al igual que todos ustedes, estamos encerrados y tengo no sé si ventaja o desventaja, que vivo en una avenida principal y pasan sirenas cada rato, así que lamento el ruido. A pesar de que tengo todas las ventanas cerradas, se incorporan a cada instante. Veamos si eso me permite. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear una medida con menos dispersión que esta, ya, porque para proyectar tienes que tener datos que estén un poco más proyectados. Entonces vamos a hacer las ventas mensuales. La MTD de la suma de las ventas. En la fecha de factura. Entonces, con eso, nosotros podríamos hacer una proyección un poco más con datos no tan dispersos. Perfecto. Entonces, estos datos no tan dispersos sí los podríamos proyectar. ¿Ok? Y vamos a ver nuestra curva de proyección. Previsión. Agregar. No, todavía sigue estando disperso. Ok. Bueno, no tengo preparado un set de datos para proyectar, pero me va a tomar un par de minutos. El objetivo de que sí se pueden proyectar datos en Power BI y ya estamos cerca de la hora de término, así que por eso no lo voy a terminar. Se puede hacer, hay modelos de cómo hacerlo, sí, efectivamente, y lo pueden además ver en la página que les di. ¿Alguna otra duda con Power BI? O sea, o con lo que hemos conversado durante esta hora. Darling, ningún problema. Lo había dejado más arriba y lo voy a volver a copiar y lo dejo en el chat. Copiar. Espera. Vanessa, curso que recomiende. Bueno, el curso que les dictamos nosotros con Working Place. Tenemos un curso de 16 horas donde efectivamente le enseñamos a usar la herramienta de Power BI en un nivel de básico a intermedio rápidamente, donde pueden salir solucionando problemas de negocio rápidamente, ¿ok? Y también pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Me buscan por Walter Calcaño, ahí está. Me pueden seguir en LinkedIn y en YouTube y ahí constantemente estoy subiendo información con respecto a seminarios gratuitos, charlas gratuitas y cursos que dictamos tanto con mi empresa como con los amigos de Working Place. Así que eso. Consulta para descargar Power BI, ¿lo puedo hacer desde internet? ¿No? Sí, entra a la página powerbi.microsoft.com y lo descargas. No tiene ningún costo. Perfecto. Gracias. De nada, Nicolás. Bueno, si no hay más preguntas, ahí Ignacio está pasando la publicación. Puede solicitar información en cursos@workplace.cl. Muy bien, Ignacio, por la publicidad y atento al chat. Así que eso, muchas gracias a todos por asistir. Yo les voy a después enviar esta grabación, se la voy a pasar a nuestro amigo Working Place para que ellos vean en la plataforma cómo la suben o la disponibilizan para aquellos que llegaron un poquito más tarde puedan ver la charla completa. Así que eso, gracias a todos. Se pasaron. Ok, un gusto. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.